Amén. Dios, Jesús y el Espíritu Santo están ahí para nosotros. Así que vamos rápidamente a la palabra porque el tiempo literalmente apremia. No solamente hoy, sino que Cristo ya está, mira ahí, a la puerta. Dice un pastor muy gracioso, todas las veces que lo escucho, dice, ya se escuchan los cascos de los caballos del Apocalipsis. Y yo digo, wow, ciertamente que ya se escuchan muchas cosas. Usted debe estar alerta. Yo no le estoy diciendo que esté pendiente de las noticias para llenar su corazón de miedo o de preocupación. Debería poder manejar esta información como algo que nos asegura que se está cumpliendo toda la profecía. No algo que nos genere temor, no algo que nos genere inseguridad, sino que ciertamente vemos que a través de los años se ha cumplido la profecía y que hoy día continúa cumpliéndose la palabra profética que Dios nos dejó desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y que nosotros no estamos ignorantes. Mira el que está solo y dice, no estamos ignorantes de lo que acontece. Al contrario, estamos alertas, orando, intercediendo para que la mayor cantidad de personas puedan decidir seguir a Cristo y vivir para Cristo antes de que esto empiece. Amén. Nos quedamos el último domingo hablando sobre las 7 trompetas. Ya habíamos visto de la 1 a la 4. Perdón, estamos en bendición. Todos sanos. Ya yo tomé la Santa Cena, así que estoy sana. Y habíamos visto que de la primera a la 4ª trompeta, el juicio fue sobre la ecología, las trompetas 5 y 6, que la pudimos ver la semana pasada, fueron 2 de los 3 ayes que fueron anunciados. Y hoy estaríamos entrando a Apocalipsis capítulo 10, versículo 1, propiamente no es la 7ª trompeta, porque al igual que entre los sellos 6 y 7 se abrió un paréntesis. Ahora vemos en el capítulo 10 de Apocalipsis que se abre un nuevo paréntesis entre las trompetas 6 y 7. Así que ya lo sabemos, se abrió un paréntesis entre los sellos 6 y 7, ahora entre las trompetas 6 y 7. Y no veremos lo que es la 7ª trompeta hasta Apocalipsis 11, el capítulo 15, pero hasta que lleguemos allá vamos a estar aprendiendo mucho. ¿Cuántos saben que estamos aprendiendo mucho? ¿Cuántos les interesa esto? Esto es muy interesante. Debería ser algo definitivamente que se esté hablando en todas las casas de Dios, todas las iglesias de Dios. Yo digo las casas porque la iglesia somos nosotros, su pueblo, ¿verdad? Pero ciertamente esos edificios son las casas donde nos congregamos, donde venimos a aprender la palabra, a adorar y a presentar sacrificios de alabanza. ¿Cuántos presentaron hoy su mejor sacrificio de alabanza? Venga dispuesto a levantar sus manos, a brincar, a saltar de gozo, de alegría y a dejar que el Espíritu Santo ministre a sus vidas. Porque yo no sé lo que usted necesita, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y yo canto la canción que sé y toco los tonos que sé. De vez en cuando sale un tono raro, me perdonan, pero yo toco los ojos cerrados, mucho hago. Porque yo necesito, al igual que ustedes, conectarme a la presencia del Señor. Y cuando estoy ahí, sé que el Espíritu Santo está haciendo cosas maravillosas. Sé que el Espíritu Santo está sanando, está afianzando los corazones. Sabe que cuando digo afianzar es dando la seguridad a nuestra vida de que somos sus hijos, de que somos amados, de que somos bien apreciados delante de Dios, de que la adoración que le estamos a Dios, Él la ama, Él la recibe sin importar nada, porque Él ve nuestros corazones. Así que no deje de buscar la presencia. Amén. Así que vamos entonces a la palabra. Dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Palabra de Dios. Amén.
vemos aquí que nos empieza diciendo, Apocalipsis 10:1, vi descender otro ángel. Este ángel que vemos que tiene unas características que nos hace pensar en esa primera introducción que nos dio el capítulo 1, donde Juan nos presenta la primera imagen de Cristo y vemos unas similitudes. Eso ha hecho que por muchos años los estudiosos de este libro piensen que este ángel es Cristo. Sin embargo, lo que nos dice la palabra nos deja saber que en efecto es otro ángel fuerte, y como hemos visto, los ángeles a lo largo del Apocalipsis han sido y serán los gestores con poder delegado, que habíamos dicho que en el original griego es exousia, para establecer el juicio de Dios en la tierra. Y cuando dice otro ángel, en el griego es aalón, que significa de la misma clase. ¿Por qué? Porque en el Apocalipsis 5:2 vimos a un ángel fuerte pregonando quién es digno de abrir el sello. Y mientras ese ángel fuerte pregonaba, Cristo estaba allí, pero no era el que estaba pregonando, era un ángel fuerte pregonando quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y cuando vemos en esa porción de la palabra ángel, también dice ángel fuerte, que en el griego es ishrión. Ishrión, ángel fuerte, y la otra traducción es ángel poderoso. Así que vemos que en el cielo los ángeles también tienen diferentes niveles de ¿qué? De poder. Al igual que vimos cuál es el orden en la jerarquía del enemigo o de Satanás, sabemos que en la jerarquía de Dios también existen órdenes celestiales y angelicales de diferente envergadura o poder. Vimos, hasta el momento hemos visto serafines, ¿verdad? Lo hemos visto, ¿se acuerda? Existen distintos tipos de serafines a lo largo de la palabra. Hemos visto arcángeles, que dijimos que viene del griego arcángel, que significa el primero de un orden. En el caso de la jerarquía satánica sería el principado, que sería el príncipe. Hemos visto también a los querubines, que vimos que habían 4 alrededor del trono de Dios. Y aquí nos presenta los ángeles fuertes, ishrión, poderosos. Lo vimos en Apocalipsis 5, lo estamos viendo ahora en Apocalipsis 10 y vamos a ver otro nuevamente en Apocalipsis 18, ya cuando vayamos casi al finalizar el Apocalipsis. Son ángeles, gestores. No es Jesucristo, pero lo representa. No es Jesucristo, pero lo está representando. De ahí viene la descripción, envuelto en una nube, que implica la majestuosidad al juzgar. Luego el arco iris sobre su cabeza, que implica la misericordia del pacto, como el arco iris con nosotros, entendiéndose siempre que Dios juzga con misericordia, porque hasta ahora no hemos sido consumidos. Mire si la misericordia de Dios es grande. Vemos que tiene el rostro como el sol y refleja la luz de Cristo, y pies de columna de fuego que siempre van a simbolizar el juicio. Pies, columnas, fuego, juicio, y lo resalto porque vemos que más adelante nos dice que este ángel tenía su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, en posición de ejercer juicio. ¿Estamos bien hasta ahí? Y dice la palabra, mire qué interesante, que tenía en su mano un librito abierto. Por esto es que las personas han entendido que es Jesús y que este libro también es el libro que vimos en Apocalipsis 5. Pero en el griego original, la palabra librito es biblaridión. Biblaridión, ¿qué quiere decir? Rollito. Rollito, pequeño, mientras que en la palabra del sello, del rollo con los 7 sellos, la original griega era biblión, que quiere decir libro de libros. Así que este libro, este rollito no es el rollo de Apocalipsis 5:1, sino que es un rollo aparte, que tiene un contenido diferente. Y mire lo que nos está diciendo la palabra. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge
un león. En un inicio era un cordero y la representación era de un ¿qué? Cordero. Pero ahora nos los presenta como un ¿qué? Como un león. Cuando vino al mundo, él vino como un cordero. Y todo el mundo estaba esperando ¿qué? Un león. Ahora todo el mundo va a querer el cordero y ahora viene un ¿qué? Un león. Y mire lo que nos dice la profecía en Jeremías 25, y lo voy a hacer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora profetiza todas estas cosas y diles, el Señor rugirá. ¿Qué va a hacer el Señor? Como un león, contra su propia tierra desde su santa morada en el cielo. Él gritará como los que pisan las uvas. Gritará contra todos los habitantes de la tierra. Su grito de juicio llegará hasta los confines de la tierra, porque el Señor presentará su caso. Esto tiene una envergadura legal. Contra todas las naciones, Él juzgará a todos los habitantes de la tierra y matará con la espada a los perversos, no a los justos, no a los buenos, no a sus hijos, no a su iglesia, a los perversos. Yo, el Señor, he hablado. Y esta profecía vemos que es hecha por Jeremías más de 2500 años antes de este tiempo. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, porque siempre hablas? El Señor viene hablando, el Señor viene avisando, el Señor viene usando a sus profetas para advertirnos desde el principio de los tiempos. No hay excusa. Estamos en sobreaviso. Y dice que en guerra avisada, mentira. En guerra avisada también muere gente, casi siempre los más bobos. Bueno, hay que estar consciente de lo que está pasando para poder estar alerta. Solo el que está alerta puede presentar una buena defensa, porque al que cogen sin una buena defensa, lo hacen canto. Dios nos dice a través de su palabra, oye, ahora vengo como cordero. Este es el tiempo de la gracia. Pero luego voy a rugir como un ¿qué? Como un león. Y cuando pensamos en ese rugir de un león, estamos pensando en un rugir con una autoridad tan grande que ensordece a todo el mundo. Cuando el león, que es el rey de la selva, dicen, ruge, todo el mundo tiene que callar. Y mire lo que nos dice, que automáticamente o justo ahí, acto seguido, hubo 7 truenos emitiendo unas voces. Y dice el versículo 4, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Así que aquí tenemos un paréntesis dentro del paréntesis que no sabemos qué es. Qué curiosidad. Pero hay que manejarlo. No está, no se puede especular, no está. Mire lo que nos dice la palabra. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró. Por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Y aquí vemos nuevamente que tiene que ser un ángel, no puede ser Jesucristo, porque la única vez que Dios nos presenta en la palabra a Dios o en su Santa Trinidad jurando es en Hebreos 6:13 y nos dice, porque Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Jesús no juraría por Dios porque ellos 3 son uno. Así que esto es un ángel que está haciendo un juramento y cuando jura, jura por el más grande de todos. ¿Qué es quién?
que es Dios. Y dice aquí que el juramento que él hizo fue con su mano que, mire, ahí te lo está diciendo. Como juran en dónde? En los tribunales. Ahorita vimos que la profecía dice, el Señor presentará su caso. Y ahora vemos un ángel que está ¿qué? Juramentando. Y mire lo que dice aquí, él jura por el que es el más grande de todo. Te da una descripción ahí bien gráfica, el dueño de todo, el que lo hizo todo. Y dice que el tiempo, en el griego original, aquí dice el cronos. El cronos refiriéndose a la tardanza. Ya no habrá más retraso, ya no habrá más tardanza. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, ese es el tercer ay, el misterio de Dios se consumará. Ese misterio que no se puede escribir, ese misterio que le dijo Dios a Juan, séllalo, no lo puedes escribir, se va a ver cuando vea la consumación de la séptima ¿qué? Trompeta. ¿Qué nos trae la séptima trompeta? Las 7 copas de la ira de ¿quién? De Dios. Cuando sean consumadas todas ellas, entonces se revelará y entenderemos el contenido de ¿qué? De ese librito. Mire qué interesante lo que nos está diciendo esto. Dice aquí, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y aquí, cuando se refiere a los profetas, es diferente a cuando nos hable de los 2 testigos. Aquí se refiere a los profetas visionarios del Antiguo Testamento. Y vamos a ver que cuando se refiere a los testigos, les llama de igual forma, los conocen como profetas, pero también los llama voceros. En el original griego la palabra sería vocero. El vocero es el que dice lo que ya se sabe, lo que ya ocurrió. El que proclama no cosas que nadie sabe, sino cosas que ya que ocurrieron. Es un vocero. Y miren lo que nos está diciendo. Lo que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y vemos que esta posición sobre el mar y sobre la tierra lo incluye todo. ¿De qué se compone este mundo? Agua y tierra. Y aquí nos está representando, ¿verdad? En esta posición con control total del mundo, autoridad delegada por Dios para este ángel fuerte que ruge como un león y nos dice claramente qué va a suceder cuando se den las 7 copas de la ira. Y mire lo que dice aquí. Dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo. Interesante, come el papel. Toma y cómelo. Y mire lo que le dice, ya de antemano. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, mi vientre amargó mi vientre. La palabra nos ha dicho y nos ha contrastado el asunto de ingerir la palabra. Y en muchas ocasiones Jesús decía, mi comida no es esta, mi comida es hacer la voluntad de ¿qué? De Dios, mi comida no es su comida, entendiendo el ámbito espiritual. Y aquí estamos viendo nuevamente ese ámbito ¿qué? Espiritual. Y mire lo que nos está diciendo claramente, así como decía David en el Salmo 119, versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Vemos que este ángel le dice, esa palabra que vas a comer, que está sellada, que no la podemos conocer todavía, va a ser dulce cuando la puedas ¿qué? Digerir. Y vemos claramente que es dulce para el que la proclama y la vive. La palabra de Dios es dulce para el que la proclama y la vive. Pero para el que la quebranta es amarga.
Y vemos claramente que Dios le está hablando a Juan diciéndole, cuando todo esto se cumpla, va a ser dulce como la miel para los que escucharon y que amaron y sirvieron a Dios y escogieron a Dios, pero va a ser amarga para los que decidieron rechazarla. Dulce para el que elige la vida, amarga para los que eligen la muerte. Y mira lo que nos está diciendo aquí la palabra. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. Y aquí usa la palabra vocero en el original griego, en la Biblia original griega. Es necesario que seas mi vocero otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que nos está diciendo a nosotros, como le está diciendo a Juan, es necesario que ambas cosas sean anunciadas al mundo. El amor, pero también el juicio y la justicia. No debe haber ningún cristiano hablando solo del amor de Dios. Porque hay cristianos que tienen que cuidarse de la diabetes espiritual. Dios te perdona todo, Dios te acepta todo, tú eres salvo, siempre salvo, salvo, siempre salvo. Y el justo y la justicia y lo correcto, ¿dónde queda? Y la palabra nos dice, es necesario que profeticemos. Usted y yo somos voceros. Se lo está diciendo a Juan, pero nos lo está diciendo a ¿quiénes? A nosotros. Es necesario que en tanto que todo esto acontece, nosotros seamos voceros del amor de Dios, que es dulce como la miel, pero también de la justicia y la rectitud de Dios. Y del juicio que acontece a todos aquellos que juegan con Dios. ¿Cuántos saben que esto es algo, mire, de mucha seriedad, de mucha solemnidad? Así el ángel juró que no va a haber más retraso. Pero mientras esto pasa, porque estamos hablando de una profecía que todavía no sabemos qué es, cuando empiece, cuando arranque, mientras esto pasa, estamos convocados. Mire el que está a su lado y estamos convocados a hablar de las dos cosas, de lo dulce y de lo amargo. No podemos hablar solo de una cosa y tampoco podemos hablar solo del juicio. Tampoco podemos hablar solo de lo malo que es Dios, de lo cruel que es, porque es incorrecto, porque Dios es amor también. Su naturaleza es amor. Y es justo que le digamos al mundo, Él es recto, es una persona íntegra, es la verdad, es el camino, es la vida, pero Él es amor y es misericordia. Y Él perdona a los que se arrepienten y van tras su camino. Y van tras Él. ¿Cuántos dicen gracias, Jesús, por tu palabra? Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, a Juan, y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Así que aquí vemos que esto sería a partir de la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, como ya habíamos visto en un inicio. Esa semana de 7 años se va a dividir en 3.5 años, que es el tiempo donde el anticristo va a estar pitch and cream. Pitches and cream, ¿qué se dice, no? Pitches. Perdón, es que mi inglés es muy fluido. Pitches and cream, con su pacto de que todo es maravilloso, va a reconstruir el templo, no sé cómo lo va a hacer, pero él dice la palabra que va a tener una sabiduría sobrenatural, que se la va a otorgar también el enemigo, y él va a poder resolver los enigmas que no lo ha podido resolver ¿quién? Nadie. Y vemos claramente que a partir de la mitad de 3.5 años, ¿qué hace? Viola el pacto. Y aquí nos está hablando claramente de este suceso. Miren lo que nos dice. Dice que se le dio una caña. En el griego es calaús. Es una planta liviana que crecía junto al río Jordán. Porque la caña con la que nosotros nos asociamos es ¿cuál? La azúcar. Y es un palo duro. No se refiere a eso. Se refiere a un palo liviano o una planta liviana
que crecía junto al río Jordán y que se utilizaba ¿para qué? Para medir como si fuera una regla. Entonces dice claramente que le dice, mide. ¿Qué le dice? Mide. Le va a decir qué medir y qué y qué no medir. Y dentro de lo que le dice que mida, le dice el templo. ¿Qué va a medir? En el original griego dice habitación divina, refiriéndose al lugar santísimo. El altar, que en el original griego dice el lugar de sacrificio, al lugar santo, y a los que adoran. Y en el original griego dice están adorando, en tiempo o acción, verbo presente, diciéndonos que aún en medio de ese tiempo van a haber verdaderos adoradores que no se inclinarán ante el anticristo, que nunca rechazaron a Cristo en este tiempo, pero que en ese tiempo verán quién es Él realmente y se dirigirán o se tornarán a seguir a Cristo. Gloria a Dios por eso. Siempre y a estas alturas hay oportunidad, dice Dios. Mire lo que nos está diciendo aquí. Siempre juicio con misericordia. Para los que deciden seguirle, para los que deciden adorarle. Y vemos que en ese tiempo va a haber gente en verbo presente que van a estar ¿qué? Adorando. ¿Sí? Mide el templo, mide el altar, mide a los que adoran. Y nos confirma que el templo va a ser ¿qué? Va a ser restaurado en Jerusalén, que ahora vemos que está allí la mezquita de Omer. ¿Cómo van a quitar la mezquita? ¿Cómo van a bregar con los musulmanes? ¿Cómo eso ya le toca a quién? A través del anticristo. Pero eso va a suceder. Y vemos claramente que la profecía nos está diciendo también en Daniel lo mismo. Y Jesús también nos profetizó. Ahora bien, no quiero pasar a este punto sin dejarte claro que Dios mide. Mire que está sobre Dios te mide. Dios nos va a medir. Todos los días nos está midiendo. Todos los días nos está pesando. La palabra nos invita a que cada día nosotros nos comparemos a la estatura de ¿quién? Del varón perfecto. Y cuando la palabra dice que Dios nos mide y nos pesa, y puede ir la palabra, usted verificar en Efesios 4:13, que nos habla de este asunto, porque es que a quien más se le da, más se le va a pedir. Y todos vamos a ser medidos. Cuando estemos delante de Cristo, Dios va a estar más interesado en lo que somos que en lo que hicimos. ¿Cuánto creciste en el carácter de Jesucristo? ¿Cuánto de la vida de Jesús hay en ti? ¿Cuánto peso de su corazón hay en tu corazón? Cuando la palabra dice que será medido, van a ser medidos los que en ese momento estén adorando, pero nosotros también estamos siendo ¿qué? Todos los días estamos siendo medidos. Todos los días estamos siendo pesados delante del Señor. Por eso cada día tenemos que ir más profundo. Por eso cada día tenemos que ir más adentro. Por eso cada día tenemos que procurar parecernos más ¿a quién? Como buenos discípulos. Que cada día se parecen más a su maestro. Esa es nuestra meta. Eso es lo que la palabra nos está diciendo a nosotros. Aunque ahí se está refiriendo a ese tiempo, nos está hablando ¿a quién? A nosotros, porque la palabra siempre nos está hablando ¿a quién? A nosotros. Nos pide, sean voceros, profeticen, no es cosas nuevas, no es lo que ya está ¿qué? Escrito, anúncialo. Lo bueno y también lo no tan ¿qué? Lo dulce y también lo que es ¿qué? Porque ese es Dios. Y el que conoce verdaderamente a Dios sabe que ese es Dios. La Biblia dice, y dice que lo habíamos visto en el primer estudio de introducción, que va a haber un tiempo en el que las iglesias se va a decir lo que la gente quiere que. Pero ¿y cómo? No puede ser. Siempre la iglesia tiene que estar fiel a la palabra. Que decía nuestro pastor hace unos días, que es fiel y verdadera. Y vivir de acuerdo a esa palabra, que es ¿qué? Fiel y verdadera. Como Jesús es ¿quién? Es que es fiel y verdadero. ¿Cuántos dicen gracias Jesús porque nos has encomendado esto? Daniel capítulo 9, versículo 27, en la versión Nueva Tradición Viviente dice, pero al cumplirse la mitad de este tiempo, de los 7 años, de la semana séptima o septuagenaria de Daniel, pondrá fin a los sacrificios, refiriéndose ¿a quién?
al anticristo y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causará profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Vuelvo acá. Ya dijimos lo que iba a medir, pero vimos que también le dice no midas el patio, refiriéndose como quiera a Jerusalén, fuera de lo que sería el templo. ¿Quiénes van a estar allí? Aquí nos dice los gentiles, pero cuando usted va a la palabra, nos dice claramente que esos gentiles son las naciones. La palabra que utiliza en el original griego es naciones. Las naciones, dice aquí, hollarán. Y la palabra hollarán viene del griego pateo, que significa profanar, que lo vimos en Daniel, que usó la palabra ¿qué? Profanar. Y profanar viene del griego patisousin, que quiere decir seguir adelante o cruzar el umbral y contaminar lo sagrado. Sabemos que el lugar santísimo, que el lugar santo, estaba únicamente destinado ¿para quién? ¿Quién era el único que podía entrar ahí? El sumo sacerdote, con unas restricciones, mire, bien serias. Una vez al año, si era para presentar los pecados del pueblo, a diario para tener un encuentro ¿con quién? Con la presencia de Cristo, con la presencia de Dios. Y aquí nos está diciendo que cuando ese tiempo llegue, el anticristo va a profanar, a hollar las naciones, y las naciones representan ¿a quién? Al anticristo, que sabemos que según la estatua de Nabucodonosor son los 10 dedos del pie, que representa la última forma de gobierno que va a experimentar ¿qué? Este mundo. ¿Bajo el mando de quién? Del anticristo. Y aquí nos dice claramente, y lo vimos en Daniel, que ellos van a traspasar lo que es el lugar ¿qué? Santo. Que ellos van a traspasar lo que es el lugar santísimo y van a contaminar lo que es ¿qué? Sagrado. Por espacio de 3 años y medio. Eso va a ser horrible. Esto ya pasó en una ocasión. Un general romano entró al templo y sacrificó un cerdo y convirtió el templo en aquel momento en un prostíbulo por espacio de 3 años. Lo que estamos viendo y lo que vamos a ver no es nuevo, es el mismo pecado que ha ido cada vez cayendo en mayor bajeza, cada vez en mayor putrefacción. Y vemos aquí la palabra diciéndonos, nuevamente se va a reconstruir el templo. Si usted quiere, otro día hablamos de todas las veces que se ha reconstruido. Pero esta sería la 4ª vez que se construiría ¿qué? Que se reconstruiría el templo. Y vemos cómo Satanás, a través del anticristo, lo va a ¿qué? Nuevamente lo va a profanar, lo va a hollar. Mire lo que dice Mateo, y aquí vemos a Jesús profetizando. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿dónde? No es en el patio, ¿en dónde? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, el objeto sacrílego, lo que vayan a usar para profanar la santidad ¿de quién? De Dios. Puede ser un cerdo, puede ser una imagen, puede ser una estatua, cualquier cosa, porque ya cruzaron el umbral de lo que, de lo sagrado, para contaminarlo. Mire lo que nos dice aquí. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que ya lo vimos, y dice, el que lea, el que lee. Mira el que está al lado, dile, el que lee. Lee la Biblia, hay que leer la Biblia, mi gente. El que lee, entiende. Entonces los que estén en Judea, porque todo esto se va a centralizar, ¿dónde? Allá en Jerusalén. Huyan, sálvese quien pueda, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo en su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, que muchos nos dicen eso ahora, ¿verdad? Se refiere realmente allá, a las que estén allá. Pero oye, también molesta mucho ahora. No lo hagan. Orad pues.
Es broma, es broma. Tengan hijos. Pierluisi dice que tengan hijos. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. Porque ¿sabes cómo son ellos con los días de reposo? No se pueden ir a coger, tienen que esperar aquí a que pase el Shabbat. Pues mira, se van a Shabbat si se quedan ahí. Oye, estoy graciosita. Mire, dice aquí, porque habrá entonces gran tribulación. Así que ya estamos hablando de la segunda mitad. Primer año va a haber tribulación para ¿quién? Todos. Después la otra mitad va a haber gran tribulación. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Y nosotros dónde? ¿Dónde vamos a estar nosotros? No, dígalo bien. ¿Dónde vamos a estar nosotros? En el cielo. Bien seguro, adorando al Señor allá, bien chévere. Porque es importante por esto que conozcamos a lo que nos está diciendo la palabra. Mire, volvemos a Apocalipsis, capítulo 11, versículo 3. Y dice, y daré a mis 2 testigos, en el griego voceros, que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Eso es este asunto de una piel de camello que por el paso de los años lo han cambiado a saco. ¿Sabe cuando la gente se viste de qué? Como de saco, como en señal de sufrimiento, como en señal de dolor, de aflicción, porque estas personas serán mártires. ¿Serán qué? Estos 2 testigos serán mártires. ¿Por cuánto tiempo? 3.5 años. Los 3.5 años que el anticristo esté haciendo escante, ¿dónde? En el templo. Esos mismos 3.5 años van a haber 2 testigos haciendo ¿qué? Profetizando la palabra, profetizando, siendo voceros de la palabra. Por 3.5 años, ni un día más, ni un día menos. ¿Cuánto le fue permitido al anticristo estar en el templo haciendo escante? 3.5 días, 3.5 años, ni un día más, ni un día menos. Ya eso está determinado. Y mientras eso pasa, vamos a ver cómo más adelante también los judíos están escondidos. Y vamos a ver cómo Dios le va a proveer ese refugio por esos 3.5 años que Satanás va a estar suelto y a través del anticristo va a ir en contra de los que va a matar a todos los judíos que sean posibles. ¿Cuántos saben que el enemigo odia a los judíos? Satanás odia a los judíos. Y también nos odia a nosotros, pero a ellos los odia. A ellos los odia más. Así que vemos claramente que ellos van a estar vestidos de silicio. Ellos van a predicar la palabra y la palabra nos deja también saber que van a ser odiados por todos los moradores de la tierra. Nosotros predicamos en la palabra. Yo predico la palabra y usted dice amén, gloria a Dios. Pero cuando ellos prediquen la palabra no va a ser así. Van a ser odiados. Van a ser señalados, pero dice la palabra que no los van a poder tocar. Como dice la palabra y hasta tanto dice la palabra. Amén. Y dice, daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Así que vamos a ver que estos 2 testigos tienen unos poderes sobrenaturales. Que quiero que sepa usted que a nosotros también se nos ha dicho que las cosas que hizo Cristo podemos hacer y aún mayores, porque el que está en nosotros es ¿quién? El Espíritu Santo. La persona más importante para nosotros en este instante es el Espíritu Santo que habita en nosotros. La persona de Jesús, la persona de Dios en nosotros. Levante su mano al cielo y dele gloria a Dios y declare que usted es un vocero, que usted es un vocero de la palabra de Dios. Y dice la palabra que esto ya estaba establecido. Y vamos a Zacarías, capítulo 4. Después anote
En los primeros capítulos del 1 al 5 de Zacarías está la primera parte de esta profecía, pero voy a enfocarme en esta parte. Dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos? Vimos ahorita en Apocalipsis, ¿eran dos qué? Dos olivos. A la derecha del candelabro y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabéis qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos, aceite, ungidos, aceite, ungidos. Y mire lo que nos está diciendo la palabra, y dice igual, que están delante del Señor de toda la tierra. Así que estamos viendo cómo estos dos olivos, y sabemos que del olivo, del árbol del aceite, de la oliva sale ¿qué? Aceite. Y el aceite siempre es símbolo del Espíritu Santo. Vemos que estos dos testigos van a estar siendo alimentados ¿de qué? Del aceite del Espíritu Santo. Y ese aceite será lo que hará que sus candelabros estén ¿qué? Encendidos en medio literalmente de la oscuridad que va a haber, porque ya vimos que va a haber 3 partes del día, va a estar ¿qué? Oscuro. Vemos que ya sufrió el sol, sufrió el cosmos, sufrió las estrellas. Así que literalmente ellos van a ser la luz en literalmente la ¿qué? La oscuridad que va a estar sumida a la tierra. Y es bien importante porque nos está diciendo a nosotros que es el Espíritu Santo el que nos capacita para hacer luz en las tinieblas. Es el Espíritu Santo en el que va a estar alimentando a estos dos ungidos, a estos dos testigos. Y es el Espíritu Santo el que nos está también alimentando a nosotros para hacer luz en este mundo, que aunque no ha pasado todavía el Apocalipsis, ya está en tinieblas espiritualmente. Siempre ha estado en tinieblas espiritualmente. De hecho, la palabra dice claramente que cuando aceptamos a Cristo, fuimos removidos del reino de las tinieblas al reino de la luz y cambiamos de alimento. Ahora estamos siendo alimentados directamente de la manguera del olivo principal a nuestro candelabro, a nuestro corazón, para que podamos ser la luz del mundo. Y la palabra nos llama a tener cuidado y nos presenta la parábola de 5 vírgenes sensatas y 5 vírgenes insensatas, todas con lámpara. Pero solo 5 se cuidaron de tener suficiente aceite. Y la palabra nos dice, cuidado. Porque ser cristiano, tener lámpara no es suficiente. Tienes que ser cristiano, pero tu lámpara tiene que estar llena del Espíritu Santo. Si no, no prende. Porque una lámpara sin aceite no prende. Y nosotros visiblemente no podemos saber quién tiene aceite y quién no. Pero ¿sabe quién sí lo sabe? Lo sabe Dios, el diablo y los demonios. Ya lo vimos. Así que usted declárese siempre bien lleno de aceite. Bien lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gracias Jesús? Gracias Jesús. Así que miren, nos dice Apocalipsis 11:6. Estos tienen poder. Y aquí es donde empezamos nosotros a estudiar este asunto. Y a decir, ¿quiénes serán estos dos testigos? Tienen poder para cerrar el cielo. Y rápido pensamos en quién. ¿Quién cerró el cielo por 3 años? ¿El profeta qué? Elías. A fin de que no llueva. Así que tras de eso, por esos 3.5 años va a haber sequía. ¿Qué va a haber? Lo cual ya Elías hizo ¿qué? Exactamente así, similar, ¿no? En los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¡Tarán! ¿Quién hizo eso? Moisés. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Así que lo que nos está diciendo y lo que han estudiado, ¿verdad? Los que
Siempre han estado trabajando en esa interpretación del Apocalipsis y nos dice, oye, estos milagros, estas señales que van a hacer estos testigos son casi las mismas que hizo ¿quién? Elías y Moisés. Ahora bien, eso no es lo único. Lo otro interesante de este asunto es que ambos de ellos desaparecieron en circunstancias invisibles. ¿Qué pasó con Elías? Fue arrebatado en un ¿qué? En un carro de fuego. Y vemos en la palabra cómo eso nos lo dice en Segunda de Reyes, capítulo 2, ¿verdad que sí? Que él estaba ¿con quién? Con Eliseo. Y él quería ver. Y él le dijo, si me ve irme, tienes el manto y la doble ¿qué? Así fue. Y Moisés, sabemos que su cuerpo no fue encontrado en ningún momento, solo Dios sabe dónde fue enterrado. Y cuando usted va a Judas, al libro de Judas, capítulo 1, versículo 9, nos presenta a Satanás contendiendo con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Así que, ¿dónde quedó el cuerpo de Moisés? No lo sabemos. Ambos quedaron en manos ¿de quién? De Dios. Y por tercero, ellos dos fueron los que aparecieron en el monte de la transfiguración. ¿Sí que están bien cerquita de quién? Tenemos y entendemos que estas dos personas, estos dos testigos pudieran ser Elías y Moisés. Moisés representa la ley, Elías representaría a los profetas, porque ellos van a venir ¿a qué? A profetizar. Ellos van a venir a hablar del juicio que viene de Cristo y también del amor y la misericordia de Cristo. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Porque vamos a estar en el cielo. Gracias, Señor. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, ni un día más, ya eso está establecido. ¿Cuánto tiempo? 3.5 años. Cuando hayan acabado su testimonio, dice aquí, la bestia que sube del abismo, que la vimos en la trompeta número 5, ¿se acuerda? Abadón, el principado Abadón, que en aquel momento cuando eso suceda ya va a haber sido ¿qué? Liberado. Dice aquí, él hará guerra. ¿Él hará qué? Guerra, en el griego polemón, que significa por un tiempo. Van a estar en guerra por un tiempo contra ellos. Y dice aquí, y los vencerá. Nadie más los podía tocar. Oye, nadie más los va a poder tocar. Solamente está establecido que los va a poder vencer ¿quién? El principado Abadón. Sabemos que es un ente espiritual, pero la palabra nos dice, y nos vamos a ver más adelante, que es Abadón quien entra o posee el cuerpo de ese hombre que vamos a conocer como el anticristo. Y él, junto con el anticristo, poseyendo el cuerpo del anticristo, y también en adición la palabra nos enseña que Satanás no va a entrar en él, pero le va a otorgar sus poderes y le va a otorgar su autoridad, porque él es un copión. Y así como Dios ha hecho exausia con todos sus ¿qué? Con sus ángeles y ahora con sus testigos, Satanás también hace exausia ¿con qué? Con sus principados. Y le otorga sus poderes y ellos van a pelear ¿contra quién? Contra estos dos testigos, y dice la palabra claramente que los vencerán y los matarán. Y mire esto, dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama ¿cómo? Sodoma y Egipto. Sabemos que no es así. Actualmente se llama Jerusalén. Pero en ese momento espiritualmente la palabra nos está diciendo que el nombre de Jerusalén se va a convertir en ¿qué? Sodoma, que sabemos que implica el pecado y la inmoralidad. Y Egipto, que sabemos que es símbolo del mundo. Nos está diciendo la palabra donde también nuestro Señor fue crucificado. Así que vemos que los va a vencer. En el griego dice los subyugará. Es la palabra que utiliza. Pero al igual que con Jesús, lo que parece una victoria será otra derrota. Porque él creyó que había derrotado a Jesús cuando lo vio morir, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Tremendo susto cuando se levantó en 3 días.
Y aquí va a ser como igualito. Porque la muerte de ningún cristiano que muera por Cristo es una victoria para Satanás. Él creerá que es una victoria. Pero la muerte de todo mártir representa para Satanás una gran derrota. Amén. Amén. Eso es bien importante que usted lo sepa, porque si en algún momento nos ponen a prueba, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No sabemos cómo se ponga esto. Cuando te digan, tienes que adorar a fulano o a la... ¿Qué vamos a hacer? ¿Estaremos dispuestos a morir por Cristo? Va a parecer una derrota. Pero todos aquellos que mueran por Cristo, todos aquellos que han muerto por Cristo, porque ya han muerto muchos mártires, que están, y vemos en el Apocalipsis que están a la espera de su momento de gloria también, representan para Satanás una derrota, no una victoria. Usted tiene que tener eso claro, claro, claro. Amén. Dice aquí, y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán, mire, verán sus cadáveres, los tribus, las lenguas y las naciones. Gente, mire lo que está profetizándose aquí. Aquí se está profetizando hace 2000 años que este asunto se va a ir viral. Usted sabe lo que significa eso, ¿verdad? En un tiempo donde no había ni cámaras, ni celulares, te está diciendo, esto lo va a ver todo el mundo. Esto se va a ir viral. Aquí nos están profetizando lo que sería ya la tecnología satelital, que no fue hasta el 1974 que un hombre de apellido Clark genera la primera señal de ¿qué? De satélite. Y ya aquí, 2000 años antes, nos están diciendo, van a haber satélites que serán lo que hará posible que todo el mundo vea lo que pasa ¿dónde? Allí. Mire lo que nos está diciendo la palabra, cómo es de asombroso esto. Y dice, verán sus cadáveres por 3 días y medio, 3 años y medio, 3 días y medio. Y no permitirán que sean sepultados. Esto representa una humillación. En la cultura del Medio Oriente esto es algo que no se permite. A todos los que mueren hay que darle ¿qué? Cristiana sepultura. Pero a ellos no se les ¿qué? Como hacen con los piratas que los cuelgan para que los vean. Los están dejando en la plaza para que todo el mundo ¿qué? Vea dónde terminaron los testigos de quién. De Cristo. ¿Cómo terminaron los testigos de quién? De Cristo. Totalmente aparente. Porque así es como trabaja el diablo. Todas sus victorias son totalmente aparentes. Y el que no conoce la verdad, lo cree. Y mucha gente lo verá y creerá que el enemigo venció ¿a quién? A Dios. Que el mal venció al bien, pero no es así. Y mire lo que dice. Y los moradores de la tierra, la única vez que van a ver esto en el Apocalipsis, se regocijarán. Ustedes querían algo bueno entre tanto juicio, aquí está. Los moradores de la tierra por primera vez y única vez se van a sentir como felices sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos. Esta va a ser la Navidad del Apocalipsis, mi gente. Regalos porque los testigos de Cristo están ¿qué? Esto es increíble. ¿No les parece algo insólito? Se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado. ¿Qué hacen los demonios con los cristianos? ¿Pero qué representa un cristiano para el mundo? Los habían atormentado a los moradores de la tierra. Miren, yo leía esto y me reía porque yo digo, ok, por eso es que no me invitan a la fiesta. Lo sé, lo entiendo. A veces amistades que dicen, tú te das cuenta, hicimos una fiesta, pero fue algo bien sencillito, por eso no te invitamos. Yo sé por qué no me invitaron. Yo sé lo que ustedes iban a beber allí. Yo sé lo que ustedes iban a hacer allí. Y saben que si yo voy, se lo daño. Se lo daño.
Si usted atormenta a los moradores de la tierra, usted está bien. Mejor que no los inviten. Mejor que no los inviten. Porque nosotros estamos para atormentar el reino de las tinieblas. Nosotros estamos convocados a ser ofensivos, porque ellos son ofensivos con el reino de la luz. Pues nosotros presentamos defensa y ofensa también. ¿Cuántos dicen que estamos listos para eso? Dice aquí, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida. Amén. Enviado directamente por Dios. Y se levantaron sobre sus pies. Y cayó un gran temor sobre todos los que vieron. Así que esto también se va como viral. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Se acabó su qué. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo... La aparente derrota acaba de viralizarse como la victoria de Cristo y se vio y se verá a estos hombres resucitar y después ser arrebatados. ¿A dónde? Todo quedará grabado. Todo quedará visible. Y dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. En el original griego dice, está viniendo rápidamente. En tiempo presente. Todo esto que usted está escuchando, todo esto que estamos leyendo y estudiando, está viniendo rápidamente. Más rápido de lo que nosotros podemos entender. En este tiempo más que nunca, yo he estado tan consciente de todo y veo a todo el mundo tan ignorante de todo que me asusta. Y ver estudiantes de adolescentes ignorantes, pues eso es parte de la vida. Porque ellos no, nada los mueve. Yo a veces hablo con mi hermana por las mañanas y llego a la escuela y me estaciono. Trato de llegar unos minutos antes, si alguien me puede traer agua. Y me siento así unos minutos antes a ver la dinámica de los jóvenes. A veces tengo que intervenir porque están haciendo cosas tremendas. Y un día estoy así, veo a este muchacho relajando, bien feliz. Y yo le digo a mi hermana, ¿cómo él puede estar tan feliz y está a punto de fracasarse otro año más? ¿Cómo? Porque a esa edad la ignorancia les hace felices. Pero nosotros no podemos estar ignorantes. Ningún hijo de Dios puede estar ignorante. Ningún hijo de Dios puede ignorar lo que nos está diciendo la palabra. Ningún hijo de Dios puede temer de lo que dice el Apocalipsis, de conocer lo que dice el Apocalipsis, porque nosotros somos los voceros. Nosotros somos las lámparas llenas de aceite que pueden decirle al mundo, oye, este es el tiempo de la gracia, es aquí, es ahora. Cuando esto empiece ya será demasiado tarde. A eso es que nos ha llamado ¿quién? A esto es que nos ha llamado Dios. A esto es, mira el que está a su lado, dile, tú eres un vocero de Dios, lleno del Espíritu Santo. Tiene que estar conectado al olivo. Decía Natanael el viernes, hay que estar conectado a la vid para poder dar frutos. Hay que estar conectado a Dios para que nuestras lámparas estén llenas para poder estar encendidas. Todo aquel que tiene lámpara pero no está llena ni encendida, se queda. Esto no es cuestión de decir soy cristiano, es cuestión de estar claro que usted tiene una relación directa, una conexión directa todos los días con Dios, que le capacita, que lo alimenta del Espíritu Santo para hacer las obras que Dios ha encomendado que hagamos.
todo el que es bendecido también tiene que bendecir. Todo el que es salvo tiene que llevar el mensaje de salvación. Todo lo que recibimos por gracia debemos darlo a otros. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Que seamos luz y que llevemos esa luz. Nosotros no somos personas que simplemente creemos en Dios. Nosotros le creemos a Dios. No somos personas que simplemente conocemos la palabra, obedecemos la palabra. Porque hay muchos creyentes intelectuales, hay muchos cristianos intelectuales, pero esto no se trata de intelecto, esto se trata del espíritu que conecta todo lo que somos y todo de lo que estamos hechos. Tampoco es que se quede el intelecto afuera, pero el espíritu es lo que lo conecta todo. Porque el intelecto sin el espíritu no es nada. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar en pie. Ya la semana que viene entramos en la 7ª trompeta. Y va a ser muy interesante. Todo Apocalipsis es súper interesante. La palabra es dulce para el que la sabe y la vive. Para el que la proclama y la vive. Jamás pensé en tantos años que llevo de estar de toda la vida llevo en el Evangelio, ¿verdad? Pero en tantos años de estar comprometido con el conocimiento de la palabra, con la enseñanza de la palabra, en tantos años que Dios me ha dado el privilegio y la oportunidad de enseñar su palabra, nunca pensé que era algo tan bueno conocer este tema, conocer este libro, profundizar en este libro. Y quiero que podamos compartirlo. No se quede usted con eso nada más. Comparta los videos. Mire, suba los videos de YouTube a otras personas. Mándele los links. Haga algo. Porque el tiempo está apremiante. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos llevas, nos enseñas, nos aclaras. Sabemos que este tiempo que tenemos es el tiempo de la gracia. Y nosotros por esa gracia es que vivimos. Por esa gracia es que nos podemos acercar confiadamente a tu presencia. Por esa gracia es que sabemos que somos amados. Por esa gracia es que sabemos que somos perdonados, Señor. Todos los días nos acogemos a tu misericordia. Todos los días renovamos nuestro pacto contigo. Todos los días te pedimos que nosotros menguemos para que tú crezcas en nosotros. Queremos imitarte a ti. Para que cuando tú nos midas seamos conforme a la estatura de tu Hijo Jesucristo. Para que cuando seamos medidos, seamos pesados, nosotros podamos dar buenas cuentas de lo que tú has puesto en nuestras manos. Te amamos. Declárale su amor. Te amamos, Jesús. Te honramos, Jesús. Vivimos para ti. Vivimos por ti. Oh Espíritu Santo, tú que estás en nosotros, llévanos a un nivel más profundo del conocimiento de tu palabra. Llévanos a un nivel más profundo. Oh, gracias por la justificación que nos has dado a través de Jesús. Gracias por la santificación que estás llevando a cabo en nosotros, Señor. Y daremos gracias por la glorificación del tiempo que viene para nosotros, Jesús. En el nombre de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Sean todos bendecidos.